Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al doctor Jonathan Malagón por esta invitación, a la Junta Directiva de la Asociación Bancaria. Me tomo el atrevimiento, pues, no de alterar el protocolo, pero sí contarles que este panel que ustedes ven en este momento está siendo transmitido a través de todas las señales digitales de Noticias Caracol, en nuestro canal digital Noticias Caracol en vivo, y tengo que advertir que nos quitaron 10 minutos de los 40 que nos habían dado de panel. Entonces, dicho lo anterior, arrancamos después de la introducción que nos dio Mauricio Reina, con dos invitados que, como bien lo hablábamos con el doctor Jonathan cuando hablábamos de este panel, y Mauricio lo dijo en su abrebocas. Estamos hablando de dos personas que representan la institucionalidad y la majestad de la justicia. Y me quedo con una reflexión que hacíamos fuera de evento con la doctora Paola y el doctor Alberto, que ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada y no hablar de los años, digamos, tormentosos, la tensión institucional al máximo, etcétera, etcétera. Miremos hacia adelante y arranco con la doctora Paola, y la misma, más que pregunta, reflexión para los dos, es las lecciones aprendidas y las lecciones que nos ha dejado no solo este periodo, muchos, porque estábamos hablando que aquí en Colombia se le suele echar la culpa al juez de turno por las decisiones que se toman y los efectos que producen sus decisiones. Esas lecciones en un país que hoy clama, como lo decía el ministro, en buena medida el regreso de la institucionalidad como la base de nuestra democracia. Doctora Paola. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a Jonathan Malagón y nuestro agradecimiento por la invitación, a todos los directivos de Asobancaria, al sector empresarial, a las personas que se encuentran acá, magistrados, jueces, académicos, financieros, empresarios, emprendedores. Muchísimas gracias por estar acá. Mi compañero de sala, Miguel Polo, que lo vi hace unos instantes, un saludo. Y por supuesto al doctor Montaña, es un gusto compartir en el panel, y a Juan Roberto Vargas, gracias por la moderación. Sí, como decía Juan Roberto, creo que tenemos que tener un mensaje hacia adelante de esperanza. Y yo creo que en los últimos tiempos las lecciones aprendidas tienen que ver con que nuestra institucionalidad ha sido sometida a unos retos, a unas presiones, a unos desafíos muy grandes, pero ha respondido con absoluta solidez institucional. Yo creo que esa lección de la tensión que puede existir eventualmente y que siempre ha existido entre la rama ejecutiva y la rama judicial, siempre se ancla y se soporta en el principio de frenos y contrapesos. Esa es una lección importantísima. Ese principio ha funcionado a lo largo de la historia, va a seguir funcionando, y es un mensaje esperanzador. El otro mensaje tiene que ver con la resiliencia ante el cambio, y es que siempre que hemos tenido cambios políticos de gobierno, pues ahí ha estado la institucionalidad fuerte. No ha habido fracturas institucionales, se preservan las reglas de juego, se preserva la actuación de los jueces, y eso es lo que tiene que seguir ocurriendo. Y quizás también el preservamiento del debate democrático. En el caso de las altas cortes y en el caso mío de la Corte Constitucional, cada vez que nosotros tomamos una decisión, pues lo hacemos en derecho y lo hacemos con el faro siempre de las competencias constitucionales. Cuando tomamos una decisión, nosotros no estamos pensando en la conveniencia, o nosotros no estamos dictando cómo debe decidir el Ejecutivo, sino que simplemente ejercemos una labor de control. De manera que siempre que actuamos, lo actuamos con ese faro de la Constitución, y eso preserva el debate democrático y preserva las competencias establecidas en la Constitución y en la ley para cada una de las autoridades. Sí, yo dejaría ese mensaje. Sí, y ahí para generar la discusión, doctor Alberto, ¿cómo se preserva la estabilidad? ¿Cómo no se sustituye el debate democrático frente a, lo mencionaba el ministro Cancino, es decir, la justicia atraviesa
todos los temas de la vida nacional. ¿Cómo se logra preservar desde la rama judicial ese debate democrático, esa estabilidad y tal vez una crítica, no sé si les ha pasado, que dicen, mire, muchas veces los fallos de la justicia pues no atienden la realidad del país? ¿Cómo se logra ese equilibrio que es tan complejo? Bien, muchas gracias. Me uno rápidamente por aspectos del tiempo al agradecimiento, de la misma manera como lo ha hecho Paola, doctor Malagón, a todos los directivos, muchas gracias por traernos aquí. Y un saludo rapidísimo a Paola y a Juan Roberto. Yo quisiera para enfrentar la pregunta, Juan Roberto, comenzar por una premisa. Y la premisa es que esas tensiones entre los poderes públicos, a los que hacía referencia también Paola, son normales que ocurran en un Estado de Derecho. No son ideales, pero son normales porque el Estado de Derecho es una forma de institucionalidad que permanentemente está en construcción. Y cuando usted hace el planteamiento de la pregunta, a mí me parece muy interesante porque uno tiene que hacer catarsis y aprender frente a lo que ha ocurrido y hacerle frente a lo que viene. Y eso que además coincide con el lema de este evento, a mí me pone a pensar en dos frentes, de acuerdo con su pregunta. En lo primero, y cuando se le extendía a Paola, yo decía rápidamente qué tenemos que aprender para que no ocurra. Sería como lo primero. Y lo segundo es una proyección general de claridad y de interacción con esa comunidad. Voy con lo primero. ¿Qué creo que aprendimos y que no puede ocurrir? Déjeme hacer referencia, seguramente en muchos aspectos, pero déjeme hacer referencia a 3 puntos. Primer punto, algo que hemos hablado mucho en estos días y que no lo hago por mirar para atrás ni para ser repetitivo, pero que tenemos que aprender de lo que ocurrió, y es que bienvenida las críticas a una decisión judicial. La decisión judicial casi siempre deja a alguien contento y a alguien no contento, a alguien inconforme, y eso es absolutamente normal. En el caso concreto de la jurisdicción que yo represento, el sujeto que queda contento o descontento muchas veces es el gobierno. Y en esa medida es mucho más cuestionable que bienvenida la crítica, bienvenida la reacción, no estoy de acuerdo, no estoy conforme, pero cuando eso se convierte en desafío, cuando eso se convierte en afrenta, miren ustedes que es mucho más grave la afrenta o el desafío que cualquier sujeto privado puede hacer frente a una decisión judicial que cuando viene dentro de la misma institucionalidad. Ese es el límite que se pasa, y se lo pregunto porque es que hay un límite entre el debate democrático y el socavar la institucionalidad. ¿Cuál es ese límite? ¿Cómo se corre esa cerca para hablar pues, de una estrategia conocida? Insisto, la inconformidad es una reacción natural cuando yo esperaba y tenía una expectativa de una decisión que no es, y eso es absolutamente natural. La crítica bienvenida porque además es constitucional. En ejercicio de la libertad de expresión es un derecho poder reaccionar y poder decir no estoy de acuerdo con eso, pero cuando eso se traduce en desafío, cuando eso se traduce en irrespeto, cuando eso se traduce en invitaciones a no cumplir, mire usted que es muy distinto a cuando el origen de esa reacción es de un privado, que ocurre con la justicia, pero es muy distinto a cuando ocurre desde el mismo Estado, desde la misma institucionalidad, porque eso genera un eco institucional tremendo. Y ahí viene, doctora Paola, algo que también mencionábamos sobre este mismo asunto y en la misma dirección, y es que mientras eso ocurre, y tiene razón el doctor Alberto, por lo general son quienes detentan cargos de poder, las otras ramas del poder, no solo el ejecutivo, incluso también el legislativo, pues puede criticar o no un fallo por cualquier razón, una sentencia contra una persona en particular, y todo tiene también un trasfondo político, pero la opinión pública está mirando cómo se establecen límites para que la gente vuelva a confiar en esa institucionalidad. Y se lo pregunto porque dicen, pues si los que representan los poderes corren esa cerca, ¿cómo hacemos para recuperar o preservar esa legitimidad? En un país, además, vuelvo a lo que decía el ministro Cancino, está pensando en otras cosas, en cómo ahorro, en cómo tengo trabajo y en cómo no me roban.
Juan Roberto, esa es una gran pregunta, porque es que la legitimidad de la justicia y creer en la justicia es un bien público que se construye a partir de tres premisas. Uno, la solidez jurídica, que es lo que legitima los fallos de todos los jueces. Otro, la independencia y la imparcialidad de los jueces. Así se construye y así tiene que seguirse construyendo esa legitimidad. Desde la Corte Constitucional, para ponerlo muy claro y que se entienda, ¿cómo construimos o cómo abonamos nosotros a esa legitimidad, a esa confiabilidad? La motivación y la transparencia en los fallos, por ejemplo. Motivación que implica, todo fallo tiene una argumentación jurídica detrás, que se explica, que se expone. Transparencia, los disensos, que también son tan válidos, aclaraciones de voto, salvamentos de voto, en todo tipo de decisiones, se publican. La pluralidad en la Corte Constitucional, 9 magistrados de distintos orígenes que pensamos distintos, pero que todos estamos pensando en la Constitución y en el país. Y cuando encontramos un fallo en donde las 9 visiones confluyen, es un fallo absolutamente inquebrantable y con una gran legitimidad. Ser previsibles implica mantener el precedente judicial y que si se va a cambiar se exponga transparentemente por qué, ¿cierto? Esas son bases que trabajamos nosotros todos los días para preservar esa legitimidad en los fallos. Ahora, ¿que hay riesgos de la legitimidad? Sí, Juan Roberto, muchísimos. Hoy tenemos muchísimos riesgos de esa legitimidad. ¿Cuáles son esos riesgos? La politización de la justicia. La opinión pública pretender que un juez adhiera a una postura política. Nosotros fallamos no por un termómetro político, no por conveniencia, no por popularidad, sino por lo que nos diga la ley y la Constitución. Otro riesgo grandísimo que hay en materia de esa legitimidad, los ataques y la desinformación. Hoy en día se ataca a la persona del juez, pero además se desinforma antes de que salga la sentencia, se viraliza mucho más rápido de lo que sale una sentencia. Y por eso, y con esto termino, tenemos un desafío y un reto importantísimo que lo hablábamos también, Juan Roberto, antes, y es acercar la justicia al ciudadano. Porque finalmente nosotros, y esa legitimidad se traduce en la práctica cuando el ciudadano nos entiende, sabe qué estamos diciendo y sabe que estamos protegiendo sus derechos. Y para eso, en el caso de la Corte Constitucional, sé que se hace en otras corporaciones, estamos viajando por todo el país. Hemos ido a Barichara, a Leticia, a Pereira, a hablar ¿de qué? De sus derechos, de lo que a la gente le interesa y de cómo se construyen las decisiones en la Corte. Y ahí viene, doctor Alberto, un tema clave y es los riesgos y las amenazas que tiene el ejercicio de la justicia en Colombia. Y hablábamos, mire, aquí lo tengo anotado, el exceso de regulación, un país, excúseme la expresión, leguleyo, santanderista, los cambios permanentes de reglas, mírelas, y ya vamos a hablar frente a un auditorio como este, empresario que busca reglas claras, pero hay uno importante que menciona la doctora Paola y es el tema de la demora en la justicia, una justicia que a veces se demora años, un fallo pues del Consejo de Estado, y no pretendiendo ser experto en el tema, puede demorar años. ¿Qué tanto puede incidir eso en esa legitimidad de la justicia? Muchísimo y ese es el punto hacia donde hay que mirar y me vuelvo un poquitico para poderlo concretar en ello. Esa legitimidad guarda una directa relación cuando se generan reacciones adversas, cuando se generan agresiones frente a la decisión judicial, a veces están acompañadas de un argumento o de un criterio de legitimidad. Esa sentencia va en contra del pueblo, esa sentencia va en contra de los trabajadores, esa sentencia va en contra de un determinado grupo. Eso tiene un efecto cuando se trata de agresión que es muy fuerte y que tiene que hacernos pensar en la legitimidad de la que hablaba Paola y que conecto directamente con su punto. Y es que hay que recordar algo, la legitimidad de la justicia es muy distinta a la de los otros poderes públicos y la legitimidad de la justicia está fundada solamente en que se hagan las cosas bien conforme a derecho. Y eso es la legitimidad y no una reflexión sobre si se está pensando o estamos representando X o Y interés del pueblo. Se habla mucho de la experiencia mexicana en lo que respecta a la elección popular de jueces, pero mire que Argentina muestra algo que para mí es importante que tengamos allá presente, y es que Argentina en algún momento se preguntó y dijo, ¿es conforme con la Constitución la idea de que los jueces puedan ser elegidos, inclusive de que algunos jueces puedan ser elegidos?
Y fue el Tribunal Supremo el que en un fallo de constitucionalidad dijo, no señor, eso no es conforme con nuestra Constitución. Eso es un respaldo institucional de una idea, y es que una Constitución como la argentina o como la nuestra la legitimidad nuestra está en otro lado. Y entonces cuando sobrevienen problemas, y usted pone uno en particular que es estructural para la justicia y es la congestión y es el retardo, pues obviamente que ese son el tipo de afectaciones a la legitimidad que nosotros debemos atender y debemos cuidar. Y por eso todo aquello que se haga y que esté apuntado a buenas prácticas, a la ética judicial, a todas las reflexiones que existan sobre descongestión, es la forma como nosotros debemos trabajar en nuestra legitimidad, porque, insisto, es distinta a la de los otros dos poderes públicos. En una entrevista que hicimos con los señores magistrados y con el presidente de la Corte Suprema hace ya unas semanas en Noticias Caracol, hablábamos de eso. Y hablábamos de un asunto, doctora Paola, clave, y es el grado de impunidad en Colombia. El ministro también lo mencionaba, hablando puntualmente de la extorsión y cómo el crimen, no la justicia, al Estado en general, lo ha sobrepasado en muchos niveles. Pero aquí también yo decía, eso es muy fácil criticar. Y lo hablábamos y decían ustedes, nosotros que tenemos recursos en Bogotá, nos vemos a gatas. ¿Por qué no nos cuenta rápidamente, doctora Paola, esa radiografía que usted nos hacía de la justicia, que muestra el trabajo de un magistrado en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado y el de un juez en cualquier región de Colombia? Bueno, Juan Roberto, claro, hay un tema global de la justicia en general, que son temas que se tocan en la Comisión Interinstitucional. Yo quisiera hablar de ese punto referido en particular al caso de la Corte Constitucional. Y lo hemos venido diciendo sostenidamente en este año. Mire, Juan Roberto y todos los que están acá y nos oyen, hoy en la Corte Constitucional estamos recibiendo al día aproximadamente 6.000 tutelas. 6.000 tutelas. Al día. Al día. Recordemos que la Corte Constitucional ejerce una labor de revisión. Nosotros revisamos para eventualmente seleccionar aquellos casos en los que consideramos que necesitamos pronunciarnos. Pero imagínense lo que representa recibir hoy en día 6.000 tutelas diarias. En esta sala de selección que se hace mensualmente, recordemos, por 2 magistrados que resultan seleccionados aleatoriamente para conformarla, es la sala de selección con más expedientes, oigan esto, de la historia de la Corte Constitucional. 132.400 expedientes para revisar en un mes. 132.400. ¿Cuántas personas? Por 2 magistrados, con sus equipos, por supuesto. Cuando llegan las acciones de tutela hay un procedimiento interno en donde se reparten a través de los despachos, etcétera, pero al final son 2 magistrados los que cada mes tienen que tomar decisión. Nosotros, en este caso de las tutelas, pues, acudimos, por supuesto, al Consejo Superior de la Judicatura, que es nuestro órgano de administración, y ellos gentilmente pues, nos concedieron unos funcionarios que están ayudando en el tema. Tenemos judicantes que nos ayudan con la labor, pero eso es una radiografía en el caso de la Corte de lo que está ocurriendo. Y ahí va otro punto, Juan Roberto, y claro, toda la voluntad, toda la fuerza de trabajo, pero esto implica mayor cantidad de funcionarios, mayores herramientas. Estamos trabajando con pilotos de inteligencia artificial, no para sustituir, por supuesto, la labor de selección, pero sí para que nos ayuden a clasificar al menos, saber los temas, saber en dónde están los puntos. Y eso nos lleva a las necesidades presupuestales que tenemos en la rama. Entonces, claro, allí hay un componente también detrás en donde necesitamos ese apalancamiento, Juan Roberto. Y el problema, doctor Alberto, es ese, que plata no hay. Y si usted ve el presupuesto del año entrante para la rama judicial, como en muchos otros sectores del país, va a estar ajustado. ¿Cuál puede ser una solución? Y repito la frase que usted nos decía en esa charla, eso es muy fácil para uno desde Bogotá en un despacho y que nos vemos a gatas, pero repito, imagínese un juez en Orito, Putumayo, o en Leticia, o en cualquier región de Colombia. El problema de la majestad de la justicia es que muchas veces los recursos no hacen honor a esa majestad. Respondo la pregunta, Juan Roberto, desde la perspectiva de mi jurisdicción. El Consejo de Estado está en la cabeza de una jurisdicción en la cual hay tribunales administrativos y jueces administrativos por todo el país. Los jueces administrativos empezaron a existir hace muy poco. Este año están cumpliendo 20 años que tienen los jueces administrativos.
Y más allá de la cantidad de litigios que deben resolverse con esos jueces, con los tribunales y por supuesto con el Consejo de Estado, ese momento histórico es icónico por algo, porque vea usted que la justicia administrativa, que en síntesis es la decisión orientada a controlar el ejercicio ilegítimo del poder público, principalmente por parte del Ejecutivo, no solamente a nivel nacional, sino también departamental y municipal. Eso es un referente ciudadano, y el hecho de que se hayan creado los jueces administrativos permitieron que por primera vez un ciudadano dijera: aquí hay un juez al cual yo le puedo decir que esa decisión de un alcalde, de un consejo municipal, del departamento, de la nación, es contraria y me está generando un tipo de afectaciones. Entonces es muy importante ese hecho de haber creado los jueces. Pero cuando en esa charla y en esa entrevista a la que usted refiere, poníamos de presente y cuál es la realidad, magnífica porque se ha llegado al ciudadano, pero la operatividad de eso es muy fregado. ¿Por qué? Porque se ha generado un embudo en el cual esa congestión se está yendo principalmente para juzgados y para tribunales, y el Consejo de Estado de alguna manera se está descongestionando, pero se está congestionando allá abajo. Entonces es evidente, uno no necesita hacer proyecciones matemáticas ni proyecciones estadísticas para poner de presente que se necesitan más jueces. Y que para que haya más jueces pues se necesita más recursos de funcionamiento, jueces que a veces están trabajando con las uñas. Ahorita en el terremoto, por ejemplo, con ocasión del terremoto, eso le iba a mencionar, se produjeron unas reacciones para tratar de enfrentar esa situación. Y una de las primeras decisiones de nuestro órgano administrador del Consejo Superior de la Judicatura fue: autoricemos el trabajo en casa. Yo hablé con presidentes de tribunal que me dijeron: es que no tenemos casa. No solamente nos quedamos sin el sitio donde trabajar, sino que no tenemos casa donde llegar a trabajar. Y por eso hubo una reacción posterior del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras promovido por las demandas que ellos mismos hacían, a decir: aquí no se soluciona con ellos, sino se tiene que tomar otro tipo de medidas, como repartir cargas de trabajo y que otros distritos judiciales puedan apoyar a los afectados. Entonces, sin duda alguna, el tema presupuestal es muy importante, y es muy importante para una justicia que con dificultad ha ido poco a poco llegando más al ciudadano, pero falta mucho. Hablábamos hace un rato, doctora Paola, de los sectores que producen en Colombia. Este gremio, el bancario, como el industrial y como lo que llaman los sectores reales de la economía, lo que claman siempre en este tipo de eventos, y siempre lo dicen, es la muy famosa seguridad jurídica. ¿Cómo se brinda seguridad jurídica en un país donde muchas veces quienes van a invertir una plata dicen se cambian las reglas de juego dependiendo de? ¿Cómo se blinda eso para que la gente diga, bueno, yo puedo tener la certeza de que hay una estabilidad? Bueno, Juan Roberto, yo creo que el primer mensaje y en hilo con la primera pregunta que hablábamos es esperanzador. Yo le diría a los empresarios, le diría al sector financiero, a los inversionistas, que pueden confiar en que hay una institucionalidad fuerte que protege siempre esas reglas de juego. Claro, las corrientes políticas cambian. Miren, en estos 35 años de vigencia de la Constitución Política que estamos celebrando este año, pues cuántas tormentas políticas no ha resistido la Constitución Política. Que cogobiernan, les dicen a los jueces, a muchos. Se dice, entre otras, Juan Roberto, cosas que se han dicho, fallos. Pero mire, Juan Roberto, nosotros los jueces tenemos una mira y también tenemos un faro en la Constitución de acuerdo con nuestras competencias. Nosotros tenemos una autocontención constitucional, una autorregulación. Es decir, a veces se piensa o se cree que está el riesgo con esos asuntos tan importantes que se manejan en las altas cortes, en el caso particular de la Corte Constitucional, y se habla de ese cogobierno o del riesgo de inmiscuirse. Pero mire, Juan Roberto, que no es así, porque nosotros tenemos un esquema de producción de decisiones, como lo decía, en donde todo es argumentado en derecho, en donde el debate de 9 personas, insisto, pensando y profiriendo una decisión, es el que marca la pauta. La decisión se toma
jurídicamente. Y esa autorrestricción y esa autocontención constitucional es la que nos fija el baremo para nuestra actividad. Yo diría, como lo he venido diciendo, que nosotros respetamos las competencias ajenas con la misma firmeza con la que respetamos las propias. Y eso también ayuda muchísimo a que la seguridad jurídica se mantenga. Desde la Corte Constitucional hemos demostrado que las reglas de juego se mantienen independientemente del gobierno de turno. Se mantienen, y siempre que se vayan a cambiar, jamás se puede hacer en un marco distinto al de la Constitución. Riesgos, y con esto termino esta parte, Juan Roberto, pues hay muchísimos, porque esa erosión paulatina de la democracia que podemos ver globalmente, pues tiene unas conductas y unos componentes que amenazan de frente a la seguridad jurídica. Por ejemplo, relativizar los fallos judiciales, lo decíamos, es legítimo controvertir el fallo, pero ¿cómo se controvierte un fallo en un Estado social y democrático de derecho? Por los cauces legales. No se puede relativizar y decir, no, entonces no lo acatamos porque no nos parece conveniente. Eso atenta contra la seguridad jurídica, pero hay que seguirlo trabajando. 2, la tentación de cambiar las reglas de juego por los cauces que no son institucionales. Y eso también se contiene a través de las decisiones judiciales. Deslegitimar al juez, volvemos al mismo tema, el riesgo frente a la seguridad jurídica es bastante. Y la mora judicial, creo, se habló, es un riesgo muy alto para la seguridad jurídica. Pero en todo caso, la Constitución siempre tendrá una certidumbre para la actuación de todas las ramas, de todos los órganos, y para la preservación de la seguridad jurídica, que es pilar de la inversión. Mi mensaje es de esperanza y de tranquilidad, y creo que se ha demostrado en los últimos tiempos. Doctor Alberto. Muy parecido y quizás con pocas cosas para agregar, Juan Roberto, a lo que señala Paola. Dos reflexiones. La primera, inmediata, cuando uno piensa en responsabilidad y en contención, a la que hacía referencia Paola, uno muchas veces piensa en el juez del juez. Y piensa a veces en responsabilidad penal, pero Paola señala algo muy importante que yo quisiera insistir, y es que la forma como está concebido el Poder Judicial no es solamente a partir de controles externos ni los juicios penales que nos pueda hacer la Comisión de Acusaciones a los magistrados de alta corte, sino tiene que ver con la forma como estamos estructurados nosotros mismos. Instancias, decisiones colegiadas que no son decisiones individuales, recursos de revisión, recursos extraordinarios, posibilidad de revisitar inclusive decisiones que ya están ejecutoriadas, son fórmulas que en el derecho se conciben y que tienen que ver con esa contención a la que hacía Paola. Y el segundo punto que yo quisiera agregar es la comunicación. Hace un rato hablábamos de la legitimidad y de cómo se maneja la legitimidad del Poder Judicial, y hay un aspecto importante, y es la comunicación que nosotros hacemos de nuestras decisiones, de la que hablábamos hace un rato. Nuestras decisiones tienen un altísimo contenido técnico, pero nuestras decisiones tienen que entenderse. Tienen un alto impacto social en todos los órdenes. Tienen unos impactos tremendos en el día a día, en el ciudadano X, en la comunidad, en un gremio. Y la forma como lo comuniquemos es fundamental. Yo creo que una reflexión, un ejercicio de catarsis a lo que nosotros hacemos, y yo sé que en eso coincidimos con Paola, es preguntarnos si estamos comunicando bien nuestras decisiones. Yo creo que hay que comunicarlas, la forma como la comunicamos es muy importante, y el cuentico nuestro, los abogados, que las sentencias hablan por sí solas, en realidad con las afectaciones que ellas generan no termina siendo tan cierto, y esos medios de comunicación, la forma comuniquemos, creo que es un aspecto importante también para esa seguridad. Una frase que se hizo carrera pues en la campaña pasada y en todas, es la famosa narrativa. No dejarle a otros la narrativa, que ahí es donde creo, y estoy de acuerdo con usted, ahí se socava la democracia. El tiempo se pasó volando, creo que dimos un brochazo muy rápido con dos personas, repito, de una estatura intelectual maravillosa. Gracias, no tanto por haber estado en este panel, sino de verdad por representar a un verdadero estandarte de la democracia como es la justicia. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los participantes de este evento. Muy amable. Alberto, a ustedes.